¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas estudiantes? En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 9 en la asignatura Programación y Diversificación Curricular. Permítame de esta manera poder compartir la pantalla. Bien, nosotros como observamos, vamos a trabajar en base a el esquema de la planificación de la unidad de aprendizaje. Pero primero vamos a partir del concepto de unidad de aprendizaje. Entendemos entonces que por concepto de la unidad de aprendizaje, la cual consiste en poder organizar de manera secuencial y en forma cronológica, es decir, en el tiempo, todas las actividades de aprendizaje que vamos a poder desarrollar de esta manera y logrando las competencias, así como las capacidades que han sido previstas para todo el año dentro de la planificación anual. Observaremos nosotros que en una unidad didáctica vamos a ver el planteamiento de los diferentes aprendizajes que vamos a realizar y sobre todo cómo es que los vamos a lograr, cómo los vamos a evaluar y de la misma manera cuál es el tiempo aproximado en el cual desarrollaremos este trabajo, así como los materiales y espacio que utilizaremos. Cuando hablamos de unidades didácticas, como les dije, eh, es importante tener en cuenta que tienen determinadas, están conformados estas unidades tanto por unidades de aprendizaje, proyectos y talleres. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje es una unidad didáctica, por supuesto, que se desarrolla como parte de la planificación en la cual se van a planificar las actividades de aprendizaje. Y estas actividades van a estar relacionadas con el resto de los otros elementos que se van a emplear en la programación del docente, como por ejemplo, tener muy claro cuáles son los objetivos, cuáles van a ser las competencias, los contenidos, la metodología y la evaluación. En una unidad de aprendizaje, las maestras planifican todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, todo alrededor de un elemento que se convierte en todo caso en un eje integrador de este proceso, el cual le va a poder dar una consistencia, así como también le va a brindar una significatividad. De esta forma, la docente va a poder organizar todos los conocimientos y asimismo también las experiencias. Además, se va a considerar muy importante tener en cuenta la diversidad de los elementos que se van a presentar según la contextualización que hay en el entorno. Es decir, qué nivel de desarrollo tiene el alumno según el medio sociocultural en el cual se desenvuelve, que está ubicada la familia, y por supuesto tener en cuenta otros elementos como son el proyecto curricular y los recursos que vamos a utilizar. De esta forma vamos a regular esta práctica de todos los contenidos y se seleccionarán los objetivos pertinentes o básicos y, por supuesto, se van a hacer las pautas para las metodologías que se van a aplicar y que se van a ir trabajando en las diferentes experiencias de aprendizaje. Asimismo, cuando hablamos de una unidad de aprendizaje,
Estas unidades también son consideradas como estrategias, pero son estrategias metodológicas. ¿Por qué? Porque se ha partido de estas necesidades y también de los intereses que tienen los niños y niñas para brindarles también diferentes oportunidades para que ellos puedan construir un aprendizaje significativo. Y por supuesto, también que sea integrador. Y cuando digo integrador, porque va a considerar a las diferentes áreas, pero siempre van a tomar como inicio, como punto de inicio de partida, la planificación que se ha hecho con anterioridad y asimismo la aplicación de las actividades didácticas que van siendo de manera globalizada. Cuando vamos a desarrollar una unidad de aprendizaje, debemos tener en cuenta las siguientes características. Primero, debe ser un tema relevante. La maestra tiene que pensar muy bien que esa unidad de aprendizaje debe tener y debe ser muy relevante, debe ser motivadora, que le atraiga, que llame la atención a los niños para que pueda desarrollar esas capacidades y esas competencias de los niños y niñas. Asimismo, la unidad de aprendizaje debe asegurar que en la secuencia de todas las actividades que va a proponerse, va a haber una articulación de las áreas, es decir, se van a poder eh, involucrar una con otras, trabajando personal, social, matemática, comunicación. De esta manera se va a poder eh, trabajar en forma integrada. No se trabaja en forma aislada, área por área, sino que más bien van a constituir por eso una unidad. Toda unidad de aprendizaje, otra característica es que debe siempre prever el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para poder desarrollar de acuerdo a la intencionalidad que tenga pedagógicamente y de acuerdo también a las actividades que van a desarrollarse fundamentalmente que sean del interés del niño. Y por último, toda unidad de aprendizaje debe ser siempre presentada el primer día que se va a ejecutar y indicándole a los niños qué cosas van a realizar para que ya sepan ellos, para poder motivarlos, interesarlos y especialmente para poder despertar ese interés a fin de que ellos puedan atender sus diversas necesidades de aprendizaje. Cuando uno desea tener una mayor información antes de poder desarrollar un esquema de la unidad de aprendizaje, es importante poder revisar la guía de planificación de la educación inicial, así como también el currículo y, por supuesto, el currículo nacional, así como el programa curricular de educación inicial. Pero cuando hagamos este esquema, hay que saber los términos. Cuando hablamos de duración, se refiere a la temporalidad, es decir, desde qué día hasta qué día se va a desarrollar todas las actividades propuestas en esta unidad de aprendizaje. Cuando mencionamos el grupo de edad, se refiere a colocar la edad de que tienen nuestros niños, es decir, la edad del aula, si es un aula de 3, de 4 o de 5 años, simplemente. Y cuando se refiere a una situación significativa, bueno, aquí se tiene que describir muy bien de cómo surgió esta unidad de aprendizaje, ¿ok? Cómo surgió y para qué lo vamos a realizar. Entonces, finalmente llegamos al esquema de la unidad de aprendizaje. Y como ustedes verán, tiene un título. Toda unidad didáctica tiene un título. En este caso es unidad de aprendizaje y al costado se colocará qué unidad es.
Luego colocaremos al lado duración aproximada, que puede ser a partir de 20 días, puede ser un mes, ¿ok? Luego pondremos el grupo de edad, ya sea de 4, de 3, de 5 años. La situación significativa, la descripción, como les dije, ¿ok? Eh, y por supuesto, los propósitos de aprendizaje. ¿Quiénes conforman los propósitos de aprendizaje? Son las competencias y los desempeños. Muy bien. Seguidamente tenemos el enfoque transversal. Y cuando hablamos de enfoque transversal, podemos trabajarlo según las competencias, ver que si puede ser uno o dos enfoques, dependiendo también de la edad de los niños. En el número 4, dentro de esta estructura, hay una pregunta que dice, ¿qué me da cuenta del nivel de logro de la competencia del niño? Bueno, lo que me da cuenta del nivel de logro definitivamente son los estándares. Y en el estándar está claramente determinado para qué voy a realizar determinado desarrollo, determinada competencia, qué capacidades y a través de qué desempeño la voy a lograr. Y finalmente tenemos pues la proyección de actividades, que viene a ser el cronograma desde el inicio hasta el final de la última actividad en la unidad de aprendizaje. Esta es la estructura general. Para poder desarrollar la unidad de aprendizaje viene la actividad propiamente dicha. La actividad, que es cada clase, cada sesión de aprendizaje, cada plan de clase, tiene varios nombres. Este esquema de actividad que se sugiere, igual la actividad tiene un nombre, ¿ok? Un nombre. Y en sí, luego viene a colocarse cuál es el propósito de esa actividad. Para poner el propósito, yo debo colocar qué competencias estándar voy a colocar ahí y qué desempeños. De la misma manera, voy a ver qué materiales voy a utilizar ese día en esa clase. Voy a hacer una descripción de la actividad, cómo la voy a hacer, utilizando los momentos pedagógicos como son inicio, desarrollo y cierre. No te vayas a olvidar que también tenemos los procesos didácticos, los cuales se encuentran dentro de los mismos momentos pedagógicos. Muy bien. Ahora, mis amores, vamos a agruparnos tal como ustedes trabajaron para su monografía, ¿ok? Y esa última conformación de los grupos va a ser posible que nosotros realicemos esta práctica grupal y en esta práctica vamos a elaborar una unidad de aprendizaje. Se va a seleccionar las competencias, los desempeños, van a elaborar sus propios cuadros de actividades, el esquemita que les he puesto, y se elabora también en este sentido el cuadro de enfoque transversal. Muy bien. Bueno, de esta forma, mis queridas estudiantes, hemos desarrollado la sesión número 9. Ahora sí, nos estamos viendo entonces en la siguiente videoconferencia. Hasta luego.